En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, durante el desarrollo de esta charla, de este tema, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a conversar sobre este tema, el verdadero significado de la misa, virtual o real. Es un tema que tiene muchas aristas, pero que creo que no vamos a poderlas agotar, ni siquiera tal vez enumerar, y vamos a dirigirnos más a la realidad presente con la celebración eucarística en este tiempo de pandemia, y a partir de allí tratar de desarrollar lo que el título, que puede parecer un poco ingenuo, sin embargo, tiene muchas implicancias de distinto tipo, pero tal vez, como decía, partamos de la realidad, de la experiencia concreta que estamos viviendo actualmente nosotros en la Iglesia, en el Perú y en muchas otras realidades a consecuencia de esta pandemia, del distanciamiento social, de las medidas sanitarias para impedir la propagación de este virus y, entre otras, han afectado a la celebración litúrgica, a la celebración de la misa, que, como saben ustedes, se ha restringido drásticamente de manera personal y se está transmitiendo por distintos medios, especialmente de estos medios que permite esta tecnología actual a nuestra disposición, que es digamos, la tecnología telemática, información de la telecomunicación. ¿Eso qué implicancias tiene? ¿Qué está significando en primer lugar? Ese sería el primer punto. Y la pregunta que trataríamos de proponer es cómo nosotros vivimos la acción de Dios, la acción de la nueva creación en Cristo Jesús, que es la celebración del misterio pascual, que es la celebración de la Eucaristía, si es que estamos presentes en el momento de la celebración, o si es que participamos de esta celebración a través de las redes sociales y de la tecnología disponible. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué implica para nuestro crecimiento en la vida como hijos de Dios? Porque la Eucaristía es el sacramento por excelencia, por antonomasia, nos dice el Concilio Vaticano II, y por eso es que es importante reflexionar sobre este punto.
Nosotros sabemos que el Señor instituyó la Eucaristía durante la última cena, antes de la realización de su misterio pascual en plenitud, que se va a producir en su pasión, muerte y resurrección. Cronológicamente es antes de iniciar su pasión, antes de su muerte, antes de su sepultura, antes de su resurrección, antes de la ascensión a los cielos. Pero el Señor lo realiza justamente en el cenáculo, en presencia de los 12 apóstoles, y Él les dice que realicen ese mismo sacrificio en memoria suya. Conviene recordar que los judíos, los israelitas, celebraban la Pascua como el memorial de la liberación de la esclavitud de Egipto y que había sido mandado como celebración perpetua, celebración de esa liberación, y que consumían, como sabemos bien, un cordero macho sin defecto, se reunían las familias, no le quebraban ningún hueso a ese cordero, no debería de quedar nada y lo que quedaba lo quemaban y celebraban ese sacrificio con las cinturas ceñidas, con su cinturón, con el cíngulo, como ya para iniciar la marcha, y que además consumían hierbas amargas y pan sin levadura. De alguna manera, ese sacrificio ya está prefigurado, me refiero al de la primera alianza, ya está prefigurado en el sacrificio que iba a ofrecer Isaac, iba a ofrecer Abraham, perdón, de su hijo Isaac, pero que el Señor provee el cordero. Isaac es figura de Jesús, mientras que va Isaac le van llevando la leña para el sacrificio, le va a preguntar a su padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le va a decir, Dios proveerá. Ya en tiempos de Moisés, más de 500 años aproximadamente después de esos acontecimientos de Abraham y de Isaac, Moisés se le da las instrucciones precisas para que realice ese sacrificio antes de la liberación. Y ese cordero, macho sin defecto, al que no se le iban a romper los huesos, es figura de Jesucristo. Jesucristo, nos dirá San Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esa manera San Juan da testimonio de él. Y los discípulos de Juan el Bautista, dentro de ellos Juan Evangelista y Andrés, siguen a Jesús a partir de ese momento y se hacen discípulos de Jesús. Y en esa última cena memorable de Jesús con sus apóstoles, Él les dice que ese es el sacrificio de la nueva alianza, en su cuerpo y en su sangre, significados en el pan y en el vino, y que eso lo hagan en su memoria, utilizando los mismos términos del Antiguo Testamento. Y la memoria, el memorial, no era en recuerdo de un hecho pasado, porque así lo entendía el pueblo de Israel y el pueblo judío, sino es la actualización, es decir, volver a ser actual y presente lo que se iba a realizar por única vez en el Calvario horas más tarde, y que Jesús realiza instituyendo ese sacramento admirable. Y entonces cuando nosotros participamos en la celebración eucarística, nosotros
no participamos de una obra de teatro. Nosotros no participamos de una representación como la que de repente hemos realizado cuando éramos niños, en el colegio, jóvenes, de algunos hechos pasados, de la historia universal o de la historia nacional, sino nosotros en nuestra fe confesamos que se está realizando en ese mismo momento lo mismo que realizó Jesucristo en el cenáculo, y es la celebración incruenta de lo que va a ocurrir horas después en el Gólgota. Ese es el sacramento de nuestra fe, proclamamos en cada Eucaristía. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros participamos de ese misterio? Porque es un misterio. Y ahí hay múltiples dimensiones y profundas dimensiones que a raíz de esta circunstancia inesperada para nosotros, como es esta pandemia, se nos han presentado casi de manera, diríamos, cuasi natural. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que reflexionar antes de hacer esta reflexión y meditación entre la participación presencial y la participación a través de los medios virtuales o los medios telemáticos, de las tecnologías, de la información, de la comunicación, que se han desarrollado intensamente a partir de fines de los 80 en adelante. Y que ahora permiten, por ejemplo, que nosotros tengamos estas tecnologías como el Zoom, como el Facebook. Y entonces, una pregunta que tendríamos que hacernos: ¿esta relación que nosotros tenemos es real o es virtual? Y claro, llevaría a la pregunta: ¿qué es lo virtual y qué es lo real? Podríamos decir, es existente, nos afecta, nos permite una relación que es verdaderamente humana, o nos estamos relacionando con solo imágenes y no entre personas. Porque miren lo profundo de lo que el Señor nos ha dejado en la Eucaristía. La Eucaristía es la celebración antes de que se produzca de manera cruenta su Pascua, pero es la celebración de su Pascua. No es una manera de hacer memoria en términos intelectuales, de hacer memoria en el sentido neurofisiológico, sino es hacer presente lo que ocurrió hace 2000 años aproximadamente. Y el Señor, realmente, en su infinita sabiduría, el Dios, probablemente Él sabía que en algún momento nosotros íbamos a tener una reunión de este tipo y muchas personas iban a preguntarse sobre esa relación. Porque definitivamente que nosotros estemos hablando ahora de estas cosas no escapaba a su conocimiento omnisciente. Y por eso es que Él, diríamos, hace asincrónicamente la institución del sacramento antes de que se realice el acto de su entrega en el Calvario.
Y entonces nos lleva a la profundidad de lo que es un sacramento. Sacramento nosotros decimos que es la manera en que de manera sensible, es decir, que pueda ser captado por nuestros sentidos, que es la manera en que nosotros conocemos naturalmente, ¿no? Podemos acceder a ese signo sensible de una realidad invisible que es la gracia, que es la realidad espiritual. Es más, nosotros decimos que Jesucristo es el sacramento de Dios, porque el verbo, la palabra, que es Dios y estaba con Dios, como nos dice el prólogo de San Juan, en la encarnación, en el momento de la anunciación, ya, cuando María dice el sí, se hace sensible, toma naturaleza humana, toma cuerpo humano, toma alma humana en María. Y luego de su nacimiento, él, en su naturaleza humana, sin dejar su naturaleza divina, él está manifestando el amor de Dios. Está manifestando de manera sensible a Dios. Y en la Pascua, lo que se hace es la culminación de esa obra que es el misterio del amor de Dios, Padre, que envía a su Hijo único. Como dice San Juan mismo en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y entonces, para nosotros entender ese misterio y aplicar no el misterio a las categorías actuales, sino las categorías actuales para que nos den luz sobre el misterio, tenemos que recoger el profundo significado del misterio. Porque el título de la charla es significado de la misa virtual o real. Y voy a decirlo de una vez. La pregunta sería, ¿para qué Jesucristo nos ha dejado ese sacramento? O diríamos, ¿para qué porque es tal vez un poco atrevido? Es la manera que él ha elegido para quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, como lo prometió, de una manera sensible, porque Dios está siempre con los seres humanos y con la creación entera desde el principio, como dice Juan en el prólogo, pero nosotros muchas veces no lo podemos percibir y no nos damos cuenta. Y para que nos demos cuenta, para que tomemos conciencia, nos ha hablado, como dice la carta a los hebreos, por los patriarcas, pero en la plenitud de los tiempos en su Hijo. Y el culmen de la obra del Hijo único, nacido de María Virgen, es su Pascua. Y se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y en la Eucaristía, de una manera que sensiblemente parece que no está. Parece, no solo como parecía en la pasión, según los que nos dicen los cánticos del siervo de Isaías, sin belleza ni hermosura, sino en un anonadamiento inimaginable. Pero se ha quedado de manera sensible y de manera sustancial, dice la Iglesia.
Y nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, por los ministros ordenados, por ese otro sacramento que es el sacramento del orden en su segundo grado, que es el presbiterado, ante las palabras de esa criatura humana que actúa en el nombre de persona Cristo cabeza, se hace actual, se hace presente, lo mismo, no otro distinto, sino el mismo acontecimiento que se ha producido una sola vez. Es decir, atravesamos todas las barreras del tiempo, atravesamos todas las distancias. Podríamos decir mucho más allá de lo sensible. Porque lo que captamos, como dice en ese hermoso himno Santo Tomás, lo que nosotros vemos no alcanza a comprender lo que es. Y es que Dios es infinito. Ni siquiera los discípulos, los apóstoles, ni María, cuando veían a Jesucristo en Judá, en Galilea, no veían plenamente a Dios. Veían la manifestación de Dios y hombre verdadero, pero en la naturaleza humana estaba oculta su divinidad. En algún momento antes de la Pascua, Jesús va a dejar entrever su divinidad en el Tabor. A esos tres apóstoles, lo que celebramos como el misterio de la transfiguración. En la Eucaristía, Jesucristo produce una transustanciación, nos enseña la Iglesia. Es decir, las especies del pan y del vino, por el poder de Dios, obra del Espíritu Santo, ante las palabras del ministro ordenado que actúa en el nombre de Cristo, en ese momento, igual que en el cenáculo, ese pan y ese vino se convierten en Jesucristo glorificado, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y se nos entrega en alimento. Eso es lo que nosotros celebramos. Y entonces, ¿cómo podemos celebrar ese misterio a través de estas tecnologías? Y la pregunta sería, ¿qué le quitan o de qué manera pueden modificar o de qué manera pueden afectar las tecnologías, los medios tecnológicos de transmisión de ese misterio, el misterio en sí? Los que estudian, de repente acá hay varios comunicadores. Hay una frase de uno de estos especialistas que dice que el medio es el mensaje. O sea, que el medio es tan poderoso que transforma el mensaje. Y eso se aplica para la teoría de las comunicaciones humanas. Pero acá estamos hablando de algo que no es comunicación humana. Es Dios, el Emmanuel, que viene a nuestro encuentro. Él es el que viene a buscarnos a nosotros, como dice el Evangelio del capítulo 15 del día de hoy, en esas dos parábolas de la misericordia, esa de la oveja perdida y de la dracma perdida. La oveja perdida significa toda la humanidad.
Jesucristo es el pastor, viene en búsqueda de nosotros. No es que nosotros lo buscamos a Él. Él nos ama primero y Él viene a nosotros desde siempre para que vengamos a la existencia y para que participemos de la vida nueva de hijos de Dios. Y entonces tendríamos que preguntarnos si es que alguna obra humana puede impedir la obra de Dios. Si es que algún artificio tecnológico puede impedir la obra de Dios. O dicho de otra manera, ¿hay algo que puede impedir la obra de Dios en nosotros? Y la respuesta es que sí. Y lo único que puede impedir la obra de Dios es nuestra libertad. Porque Él no va a alterar nuestra libertad, porque Él no se retracta y nos ha creado libres. Y lo único que puede impedir la obra de Dios es que nosotros no lo acojamos, que nosotros lo rechacemos, que nosotros prefiramos a las criaturas, las cosas creadas, antes que al Creador. Y entonces podríamos afirmar rotundamente que no hay medios humanos ni preternaturales que impidan la obra de Dios. Es más, porque Jesucristo ya consumó en Él la victoria definitiva de esa nueva creación, participada ya en plenitud por nuestra Madre Santísima, a la espera de que nosotros podamos participar. Y por eso podríamos decir que el problema no está del lado de Dios, no está del lado de la celebración del misterio de Jesucristo que Él realizó en la última cena. Y ese mismo misterio se hace presente más allá de la distancia y del tiempo, porque esa ha sido su decisión soberana, Dios Todopoderoso, a través de unas criaturas humanas que han recibido ese poder de parte de Él. Esa es nuestra fe, los ministros ordenados. Entonces, los medios no impiden la obra de Dios, pero sí pueden dañar la buena disposición y la libertad para acoger y participar nosotros en ese misterio. Y podríamos decir de manera más precisa, afectar los dones que hemos recibido de Dios y que nos permiten participar en ese misterio. Y esos son principalmente las virtudes llamadas teologales, infusas. La fe, la esperanza y la caridad. Dicho de otra manera, lo único que puede alterar la obra de Dios en nosotros y en las criaturas humanas, en las criaturas libres, es que nosotros lo rechacemos. Como dice el mismo San Juan en el mismo prólogo, vino los suyos y los suyos no lo recibieron, refiriéndose misteriosamente no solo al pueblo de la primera alianza, sino a la humanidad entera, porque Jesucristo no ha venido solo para el pueblo de la primera alianza. Y la salvación no solo se ofrece al pueblo de la primera alianza y al pueblo de la iglesia en esta alianza nueva y eterna, sino a la humanidad entera. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos para poder entrar en el tema es cómo estos medios, o mejor, si estos medios pueden afectar nuestra relación con Dios, afectando nuestras virtudes teologales. Es decir, los llamados medios virtuales pueden dañar nuestra fe,
pueden dañar nuestra esperanza, pueden dañar nuestra caridad. Y si es así, ¿cuál sería la razón? Y para eso es necesario que nosotros volvamos a nuestra naturaleza y al significado profundo de la Eucaristía. Es decir, el significado de nuestro ser, criaturas amadas por Dios, imagen y semejanza de Dios, que asume nuestra naturaleza, que realiza una nueva creación en su Pascua, que nos hace la promesa y nos abre a la participación de la vida divina a través de sus sacramentos que brotan del costado abierto por la lanza del soldado de la cruz. Y entonces la pregunta creo que sí es pertinente si profundizamos en lo que significa la fe. Como ya hemos venido comentando en los días anteriores. Porque como dice San Pablo, nosotros somos salvados por la fe, pero no cualquier fe, porque la fe puede ser afectada. Porque es una fe sin esperanza, una fe vana, o porque es una fe muerta, sin obras, es decir, sin caridad y sin amor. Es decir, lo que afecta la fe es cuando se separa de la esperanza y del amor. Es decir, la fe, la esperanza y el amor están íntimamente unidos. Y como son virtudes infusas que afectan nuestras potencias, potencias humanas, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestras pasiones, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo nuestra inteligencia, cómo nuestra voluntad y cómo nuestras pasiones pueden ser afectadas por una relación mediada por medios tecnológicos. Es decir, si es que las tecnologías de la información tienen la capacidad de afectar nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestras pasiones, y de esa manera afectar los dones que hemos recibido, es decir, las virtudes teologales, afectando su crecimiento. Porque estas virtudes las hemos recibido, pero tienen que crecer. Y el Señor nos dice que para que crezcan nosotros necesitamos hacer un trabajo. Y el trabajo justamente es nosotros dar testimonio, porque lo propio de la iglesia peregrina, nosotros somos iglesia peregrina, por eso nosotros no somos toda la iglesia, nosotros somos una iglesia que está sometida a prueba. Tenemos que probar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y al final de nuestras vidas seremos, como dice San Juan de la Cruz, evaluados en el amor, y nosotros no somos la iglesia purgante, que solamente necesita una prueba ya no de fe, porque por la fe han sido salvados y han ido al purgatorio, pero todavía no pueden ir al cielo porque no, su amor no ha sido purificado y su esperanza no ha sido firme. Y por eso, mientras que nosotros somos probados en la fe, en la esperanza y en el amor, la iglesia purgante solo es probada en la fe para poder crecer en el amor. Y por eso es que el fuego de amor que purifica es la esperanza, como nos decía San Juan en la primera carta el domingo pasado, en la Eucaristía que hemos celebrado, en el día de la solemnidad de todos los santos. Dice San Juan que es la esperanza en Jesucristo lo que nos purifica. Y la esperanza es el deseo de que se cumplan las promesas de nuestro Señor Jesucristo en las cuales creemos, en las cuales tenemos fe.
Y para completar simplemente, no es el tema, la iglesia triunfante es la iglesia de la celebración plena, de la fiesta plena, porque vive en el amor, en la caridad ardiente, es formada en ese fuego de amor y en perfecta comunión de amor. Pero nosotros todavía no vivimos en perfecta comunión de amor con Dios y ni con las otras criaturas humanas. Y por eso la forma en que se median las relaciones humanas pueden afectar a los seres humanos en su dimensión horizontal, pero también en su relación con Dios. A raíz de esta pandemia y a la multiplicación y extensión de las celebraciones virtuales, así llamadas, transmitidas más propiamente a través de las redes sociales, en los países donde, entre comillas, recuperaron la normalidad, la nueva normalidad le llaman ahora, y retomaron las celebraciones presenciales, lo que se constata es que al abrirse los templos, las personas relativamente menores a las esperadas. Nosotros tenemos datos de otros países, de algunas partes en nuestro país donde han vivido esa experiencia. Y entonces nosotros podríamos no afirmar rotundamente, pero sí plantear como hipótesis de que efectivamente la participación en las celebraciones virtuales pueden afectar las virtudes teologales. Porque si es que la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, si es Dios mismo presente en nosotros, la celebración del misterio de nuestra redención, de nuestra salvación, de la victoria definitiva, y como dice el Señor en el capítulo 6 de San Juan, en el discurso de pan de vida, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en mí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y no hable en sentido figurado, porque cuando los discípulos le dicen este lenguaje es duro, porque eso se le está diciendo a los discípulos, ¿quién podrá aceptarlo? Y deciden irse, el Señor deja que se vayan. Y les pregunta a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Como diciendo, váyanse si quieren. Y Pedro, tomará la palabra y dirá, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces la iglesia confiesa esa verdad, que es Cristo presente, no un símbolo como 16 siglos después señaló Lutero y sus seguidores, sino para nosotros es la presencia real, sustancial en ese sentido real, de Jesucristo con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y entonces, si es que las celebraciones transmitidas virtualmente apagan el deseo de tener ese encuentro personal, sustancial, con Jesucristo, es porque de alguna manera se afecta la fe, se afecta la esperanza y se afecta la caridad. ¿Por qué se afecta la fe? La fe hay muchos motivos por los que se puede afectar, pero uno conocido que nos advierte el mismo Señor es por nuestra comodidad, por nuestra, entre comillas, autorreferenciación. En otras palabras, porque nosotros queremos que las cosas se hagan como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos ocupar el lugar de Dios. Y podemos mantener una fe intelectual sin esperanza y sin caridad, que no va a permitir que crezcamos
en la libertad de los hijos de Dios. Y claro, yo como soy ministro ordenado y celebro la Eucaristía y actúo en persona Christi por la gracia de Dios y recibo al Señor sacramentalmente, claro, yo no soy representativo ni ninguno de los otros ministros ordenados que comparten ese don, pero y claro, en todo este tiempo yo he seguido celebrando la Eucaristía y he seguido recibiendo la comunión sacramental. Entonces, claro, la experiencia del clérigo no es igual que la experiencia del laico. Y entonces ustedes tendrían que preguntarse y examinarse de qué manera, si es que hay alguna manera, se afecta la fe, la esperanza y la caridad en Jesús presente sustancialmente en el sacramento del altar cuando no podemos asistir y participar plenamente en la celebración eucarística y solo participamos en la celebración transmitida a través de los medios tecnológicos conocidos. Ustedes tendrían que examinarse y preguntarse. Difícilmente uno puede afirmar que hay una sola experiencia y probablemente si pudieran ustedes comentar, podríamos observar eso. Porque hay personas, y yo he recibido múltiples testimonios en ese sentido, hay personas que en estas semanas, estos meses, han crecido profundamente en su fe. Incluso sin participar sacramentalmente en la Eucaristía. Y han crecido en su hambre de Dios. Pero hay otras personas que hasta antes de la pandemia acudían regularmente a la celebración eucarística dominical y que a raíz de la participación por estas redes, ellos dicen muchos, he escuchado testimonios también en esa dirección, que dicen que la han pasado y la están pasando muy mal en medio de esta pandemia. Yo encuentro en esas dos, digamos, extremos de testimonios que sistemáticamente he podido recoger, que una de las diferencias sustanciales es si las personas hacen oración o no hacen oración. Las personas que hacen oración, yo diría, fuera de la Eucaristía, han crecido en la fe, pero las personas que no han hecho oración con la misma intensidad, su participación en la Eucaristía y las acechanzas de las tentaciones del enemigo, del mundo, del miedo y las preocupaciones y el dolor que se está viviendo en todos estos años, todos estos meses, perdón, los han afectado muy duramente. Y entonces, volvamos al tema, porque estamos haciendo los prolegómenos. Y la pregunta del tema, y recuerdo el tema, es si es que nosotros, al contemplar la Santa Eucaristía, la Santa Misa, sacrificio, banquete sacrificial, memorial, sacramento de nuestra fe, podemos decir que es afectado o no. Y claro, a Dios nada lo puede afectar. Y es obra divina, no es obra humana. Pero nosotros sí podemos ser dañados. Y nuestra fe puede ser dañada. Pero el significado más profundo de la Eucaristía y la enseñanza que el Señor nos da, y que nosotros repetimos luego de
de la consagración en el embolismo luego del Padre Nuestro es que es un sacramento para la unidad y para la paz. Y nosotros pedimos en cada Eucaristía por la unidad y la paz. Y la unidad humana que todos deseamos, la unidad en la iglesia, dentro de la iglesia, entre nosotros, que todos deseamos, la unidad al interior de nuestra familia no es cualquier unidad, no es un pacto meramente humano en relación a una doctrina, algunos principios, ni siquiera únicamente moral, sino es en torno a la persona de Jesucristo, porque Él es el que nos reúne con su amor. Y la Eucaristía es sacramento de amor, sacramentos caritatis. Y entonces, las manifestaciones que se observan en las personas que en este tiempo están viviendo esta forma de participación a través de estos medios tecnológicos sin una oración intensa, hace que justamente, especialmente al interior de sus familias, aparezca más división, más conflicto, menos paz, menos amor, menos comunión. Y sabemos que eso no proviene del Espíritu Santo, sino de los espíritus preternaturales contrarios a la voluntad de Dios. Pero yo estoy haciendo un desplazamiento, que no sé si ustedes han notado, pero que quiero remarcar. Y lo que estamos señalando en realidad es que más que la celebración o la participación en la celebración a través de las redes y no recibir la comunión sacramental, lo que afecta más gravemente es no perseverar en la oración. Y entonces la oración es clave, y en otro momento decíamos que Jesucristo es la oración. Y ahí viene un tema muy importante acerca de la oración que uno de los doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, nos enseña. Carmelita, contemporáneo de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, y en sus cánticos espirituales, él nos dice que la relación con Dios en la oración y en la comunión va más allá de lo sensible. Y se refiere a la oración. ¿A qué me refiero? Porque esto de repente está resultando un poco oscuro. ¿A qué se refiere San Juan de la Cruz? En pocas palabras, porque eso sería otro tema. San Juan de la Cruz lo que nos dice es que si yo no tengo experiencia sensible en mi oración, en mi relación con Dios, no significa que mi relación le he perdido, no significa que la relación es menos intensa, menos fuerte. Es decir, la relación con Dios no depende de nuestra experiencia sensible. No depende si es que, para ponerlo gráficamente y se entienda mejor, no depende si después de repente de hacer oración o participar en una Eucaristía, yo siento un gozo, una emotividad, una afectividad que me puede conmover hasta las lágrimas o una alegría muy profunda. Yo he podido ver en estos días, en estos meses, en estas semanas, algunas personas, porque en el hospital nosotros seguimos administrando los sacramentos y cuando celebramos la Eucaristía y le damos la comunión a algunas personas, después de algún tiempo las personas se deshacen en lágrimas. No todas, algunas de ellas. Pero no significa que esos que se deshacen en lágrimas y tienen una experiencia sensible más intensa
tengan una mayor comunión con los que no tienen una experiencia sensible. Eso es lo que nos dice San Juan de la Cruz. Es decir, la relación con Dios no depende de nuestra sensibilidad, porque no se da principalmente en el plano sensible, sino se da en lo más profundo de nuestra alma, en lo escondido, que es donde entra en comunión nuestra alma espiritual y el Señor que habita en nosotros, los que hemos recibido el sacramento del bautismo. Y entonces esa intimidad con Dios en realidad tiene una puerta, en términos de Santa Teresa, como ese castillo, pero la llave se abre desde dentro y nosotros somos los que tenemos la llave. Pero si mi experiencia en la Eucaristía presencial, antes de la cuarentena, antes de la pandemia, no me ha permitido entender lo grandioso de este don, y he tenido una participación rutinaria, y la oración ha sido algo, diríamos, ocasional, y más buscando al Señor por interés. Entonces, en el momento de la prueba, no voy a pasar la prueba. Y nosotros sostenemos que esta circunstancia es primariamente una prueba para nuestra fe, para nuestra esperanza y para nuestro amor a Dios y a los hermanos. Es decir, para que vivamos la ley nueva que Jesucristo nos dejó. Pero si es que es una prueba, y si es que nosotros no hemos pasado la prueba, no significa que somos abandonados de Dios. No significa que Dios nos rechaza, porque, como vemos hoy día en las parábolas que hemos referido, Él es el que viene a nuestro encuentro y Él viene por las ovejas perdidas. Y cuando dice que hay más alegría en el cielo por una oveja encontrada que por 99, esos 99 no son otras criaturas humanas, porque esa oveja perdida representa a la humanidad entera, y las 99 son los ángeles fieles que han sido dejados cuando Jesucristo encarnado viene a nuestro encuentro, y cuando viene a nuestro encuentro en cada Eucaristía. Pero Él está en nosotros, nos dirá San Agustín. Te buscaba fuera y tú estabas dentro, era lo más íntimo de mí. Y entonces, si es que Él está dentro, Él es sacramento para que nosotros podamos crecer en esa intimidad en nosotros. Y para eso la oración es indispensable. Y entonces la prueba de fe que estamos viviendo y que esta realidad, diríamos, de transmisiones a través de estas redes, lo que está evidenciando es que nuestra fe es una fe tibia, una fe fría. No es porque Dios ha sido maniatado y Él no puede obrar con su poder omnímodo en la búsqueda de cada uno de nosotros, sino porque nosotros, sin plena conciencia de la herida que tenemos en nuestra fe, en nuestra esperanza y en la caridad, no lo reconocemos. Y Él está a la puerta y no le abrimos. Y la participación
entre comillas, a través de las redes, facilita esa situación, porque muchas veces cuando participamos en la Eucaristía desde nuestros domicilios, me refiero a ustedes, probablemente muchos no tienen la misma disposición, que a veces la asamblea ayuda, porque la fe no se vive solo individualmente. Y entonces, para avanzar, porque ya el tiempo se está agotando, nosotros diríamos que si la participación en la Eucaristía presencial es desde la asamblea, la participación a través de las redes es mucho más exigente en que sea en comunidad. Y en este caso, en la familia, iglesia doméstica. Y que se tengan las mismas disposiciones que cuando participamos en el templo. Pero si es que yo participo y de repente estoy echado en mi cama, como cuando veo un espectáculo deportivo, una película, y entonces, siendo una criatura que se acerca al conocimiento a través de las realidades sensibles, entonces no voy a estar bien dispuesto. No porque el poder del Señor no quiere obrar en mí con su amor y con su misericordia, sino porque yo voy, como dice en otros pasajes el Señor, en otros pasajes el Señor, participo del banquete, pero para espiarlo, para ver qué hace, como espectador. Y yo no participo nunca en la Eucaristía como espectador, sino como asamblea, como parte de la ofrenda, como parte de las especies que se ofrecen en la patena. Y por eso yo les decía, creo que ustedes también, cuando el sacerdote celebrante en el momento de la consagración pone en la epiclisis las manos sobre las especies eucarísticas, las está poniendo sobre toda la humanidad, sobre todos los que están presentes. Y cuando se pide que se conviertan en el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, se está pidiendo que también nosotros seamos parte del cuerpo y la sangre de Cristo, que seamos comunión con Él. Pero si yo veo y participo como simplemente espectador, como alguien que ve un espectáculo, y ya presencialmente acudí a la celebración como espectáculo, y me parecía que la misa era muy larga, que era aburrida, eso se va a agravar cuando la participación no sea en asamblea y sea sin las disposiciones debidas. Y entonces lo que voy a hacer es voy a dañar mi fe, porque mi fe es eucarística. La fe de la iglesia es eucarística. Y entonces, tomando conciencia de que hay ese peligro, nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente hasta que se realice la participación presencial en plenitud, como era antes de la pandemia, que la participación a través de las redes necesita mucho más recogimiento y mucho más disposición que la que era necesaria cuando participábamos presencialmente en el templo. Y que la oración después de la celebración, que era necesaria cuando participábamos presencialmente y recibíamos sacramentalmente al Señor, ahora es mucho más urgente cuando no podemos hacer esa participación. Porque si no, y esa es la diferencia que hay entre, diríamos, los espectáculos y la participación real, presente, y eso se descubrió a raíz del desarrollo de la tecnología, del cinematógrafo, de la televisión, porque un pequeño paréntesis, antes de estas tecnologías, la televisión, el cinematógrafo,
La gente acudía al teatro. Era lo que existía antes. Y en el teatro se hacían representaciones que no eran memoriales. Y cuando la gente empezó a tener participación a través de las tecnologías telemáticas, entonces se daba cuenta que no era lo mismo ver una obra de teatro que ver una película. Inicialmente en blanco y negro, cine mudo, luego poco a poco las tecnologías permitieron más efectos especiales y ahora tenemos un tipo de producciones cinematográficas llenos de efectos especiales y una serie de aplicaciones tecnológicas que le dan, entre comillas, vivacidad, espectacularidad a las producciones cinematográficas. Y cuando uno compara generaciones, y de repente los que ya somos de la época de la televisión en blanco y negro, y luego empezamos a ver la televisión a color, y vemos a niños o a jóvenes que la única realidad que conocen es pues estas grandes producciones con esos efectos especiales de la cinematografía actual. Cuando ven una película de hace unos 20, 30 años, les parecen aburridas y cansadas, porque han perdido el sentido del relato. Lo que buscan es más el estímulo sensorial, porque la producción cinematográfica, el que dirige todo es el director y el productor. Él es el que decide qué vas a ver y qué no vas a ver. Y va a decidir eso según los efectos especiales que van a atraer tu atención. Y cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía solo como espectadores, nuestros débiles sentidos externos van a ser afectados dramáticamente. Y si nuestros sentidos internos, por la falta de silencio, por el ruido, por la falta de oración, no han crecido y no se han desarrollado, nosotros somos capaces de repente de en plena celebración eucarística estar sapeando. Y entonces de repente saltan a la homilía de otro cura y a otro y ponen, y podría hacerse, porque yo conozco personas, entre comillas, de fe, que durante las propias celebraciones eucarísticas presenciales hablan por teléfono, conversan entre ellos y están solo de cuerpo presente. Y eso son consecuencias de la afectación tecnológica de nuestro ser personal, de nuestra capacidad de relacionarnos con la realidad, con otras criaturas humanas y con nosotros mismos y también con Dios. Pero no, Dios no jamás es afectado. Y el Señor siempre puede atravesar cualquier barrera, siempre y cuando nosotros no afectemos nuestra fe. Y por eso es que tenemos que meditar seriamente en las consecuencias de estos meses en la que se puede afectar seriamente nuestra relación con Dios, deteriorar nuestra relación con otras criaturas humanas, nuestra relación con nosotros mismos y con la naturaleza. Yo no me quiero extender más para poder dar la oportunidad de tener algún intercambio, porque sobre esto se puede hablar muchísimo. Yo a raíz de este tema he estado investigando algunas cosas, porque cuando nosotros conversábamos con los miembros del equipo acerca del tema, veíamos que efectivamente la Eucaristía es el centro de nuestra fe. Y entonces había mucha preocupación porque hasta ahora no tenemos en nuestra arquidiócesis, por lo menos, las misas presenciales,
Muchas personas están muy ansiosas ante esta situación. Y claro, ahí hay muchas cosas que se podrían comentar, pero no es el sentido de esta presentación. Y entonces nosotros tratábamos de averiguar lo central en nuestra relación con el Señor. Y lo cierto es que el Señor viene a buscarnos. Él es el que hace el largo viaje, se abaja para acercarse a nosotros y no hay nada que pueda impedir que Él se acerque a nosotros, ni siquiera nuestro pecado. Lo que hace nuestro pecado es que nosotros le cerramos nuestro corazón al Señor. Y entonces, en las últimas décadas, especialmente hacia la segunda mitad del siglo XX, en consonancia con las otras cosas que hemos venido mencionando en estas charlas precedentes, como parte de este proceso, digamos, de globalización, de uso intensivo de tecnologías, de comunicación y de la afectación del sistema educativo, de la formación humana, de la deshumanización en una palabra, vemos cómo muchos campos del conocimiento se han interesado por la relación entre la realidad, lo simbólico y la imagen, que han servido para justamente muchos desarrollos en el campo de las telecomunicaciones, y nosotros actualmente vivimos una realidad donde somos básicamente personas consumidoras de imagen. Ya las personas tienen más dificultad para la lectura, mucha dificultad para escuchar y mantener la concentración, y entonces cada vez a las personas se le quiere dar la cultura videoclip. Imágenes breves, muy llamativas, con mensajes entre comillas los más sencillos, porque si no las personas se desconectan rápidamente. Y eso en distintos campos también ha sido manifestado en plena pandemia. Y entonces, si uno conversa, y tal vez muchos de ustedes o algunos de ustedes han tenido esa experiencia con sus hijos que están recibiendo estas clases a distancia, o algunos de ustedes son educadores, podrán corroborar las dificultades que hay y la dificultad en la atención y la dispersión que hay. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que las tecnologías de alguna manera afectan nuestra capacidad de relación con el mundo real, afectan nuestra, entre comillas, imaginación y en consecuencia afectan nuestra oración y nuestra relación con Dios. Y entonces, desde el psicoanálisis, pasando por todas estas ramas de las ciencias sociales, todos este estructuralismo, que es la visión marxista, filosófica, sociológica, pasando por toda esta lógica de las telecomunicaciones, Wittgenstein, Lacan, el psicoanálisis, etcétera, justamente sin Dios se echan a buscar en el hombre lo que solo puede revelar Dios. Y por eso es que el Señor viene a buscarnos, pero el hombre, el ser humano, ser religioso, criatura, imagen y semejanza de Dios, tiene hambre de Dios y también desea buscarlo. Pero si es querido por el pecado y además dañado por todas estas circunstancias que mencionamos, volcado al externo, como nos decía ya San Agustín en el siglo V, va a buscar fuera lo que está dentro. Y si es que busca dentro, va a buscar lo que estimula sus sentidos.
sus afectos, sus pasiones, además distorsionadas por la dificultad en relacionarnos como el Señor nos manda, es decir, con relaciones de amor y no de mera relación comercial y de interés. Entonces, sinceramente, luego de que veía el título que se había llegado a presentar el tema, conforme he ido explorando, me he dado cuenta que esto tiene una profundidad mucho mayor que la simplemente, entre comillas, de consecuencias prácticas. Y es que en realidad estamos en lo más profundo, viviendo sinceramente una prueba muy, muy intensa, muy exigente. Y nosotros, si es que permanecemos en el Señor y en la oración, tenemos que darnos cuenta que son muchos los afectados por esta pandemia. Y no me refiero en la dimensión sanitaria, sino sobre todo en la dimensión espiritual. Bueno, ahí voy a dejar mis comentarios para no cumplir lo prometido. Y entonces no sé si es que hay alguna pregunta y algún comentario que de repente nos pueda ayudar a profundizar algunos puntos. Gracias por su paciencia. Gracias, Padre. Sí, hemos recibido varias preguntas. Hermanos, por favor, hemos combinado algunas porque van del mismo tema, así que vamos a empezar con el tema justamente de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Una pregunta que es un poco extensa, viene a propósito de la forma de comulgar. Lo recomendado por nuestros obispos en el Perú es que mientras dure la pandemia, recibir la Eucaristía en la mano y de pie es mejor para facilitar el tránsito también y evitar el contagio. Existen pronunciamientos, sin embargo, de doctores en Europa que indican que, por el contrario, en la boca y de rodillas es más seguro. ¿Por qué se toma la recomendación de comulgar en la mano y no en la boca si aparentemente hay contradicción entre los médicos? ¿Por qué no escoger la forma que demuestra más respeto a lo sagrado y escoger la que más bien parece que denota duda sobre la verdadera presencia de Dios? ¿Es bueno o malo recibir la Eucaristía en la mano? Algunos hermanos consideran que no hay diferencia para ellos en el tema de recibir la comunión, así como los efectos de la misa virtual y presencial. A ver, ahí hay varias cosas que se pueden comentar. No está tan directamente vinculada al tema, pero no vamos a eludir la respuesta. Y lo primero es que nosotros tenemos que tener plena conciencia, y no estoy exagerando, que hay personas que quisieran que no existiera la Eucaristía. Y que en realidad hace tiempo quieren que no haya Eucaristía. Y no solo me refiero a los ateos, a los agnósticos, sino me refiero también a todo ese grupo de hermanos separados que no reconocen la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, para ellos se puede ser cristiano sin la Eucaristía. Y que durante mucho tiempo han hecho y siguen haciendo una activa difusión de su fe, que no es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos inmunes a esos mensajes. Y tanto que no somos inmunes, que hay muchas personas bautizadas en la iglesia, que han recibido los sacramentos de la iglesia y que en algún momento han decidido apartarse de la iglesia porque les parece más entretenido, sienten, entre comillas, más emotividad en los cultos de los seguidores de Lutero que en la celebración eucarística.
les parece que no tiene sabor. Como decían los israelitas en el desierto, estamos cansados de ese pan sin levadura. Preferimos las cebollas. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es que dentro de la iglesia, dentro de los bautizados, que se llaman católicos, que no se han apartado formalmente de la iglesia, ya desde hace varias décadas existe un estimado de que solo cerca del 10% acuden a la celebración eucarística dominical y que muchos de los bautizados y que se declaran católicos no saben que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía y a quien recibe. Y si es que tienen esa información, no lo creen plenamente. Ahora, dentro del grupo más pequeño, de ese 10%, que reconocen la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y acuden a la Eucaristía dominical, en las actuales condiciones se ha suscitado esta discusión. Si es que lo que corresponde es recibir a Jesucristo en la mano o en la boca. Y lo que nos dice la Iglesia es que se puede recibir en la mano o en la boca. Ambas formas, la Iglesia las considera lícitas. Y que el ministro ordenado, si es que ve las debidas disposiciones, o mejor, si no ve las debidas disposiciones, puede dejar de administrar la Eucaristía. Es decir, no es un derecho la Eucaristía, es un don. Ahora, el tema es cuando se utiliza la discusión sanitaria para llevarla a la discusión teológica. Y entonces, claro, en mi condición de médico, me resulta, diríamos, chocante cuando escucho argumentos sanitarios, supuestamente de bioseguridad, para afirmar que es recomendable la comunión en la mano. No solo por la experiencia que pueda haber, sino porque cuando yo ya entro en esa discusión, yo estoy presuponiendo que Jesucristo es un vector de enfermedades. Y entonces ya no lo estoy reconociendo como el Señor de la vida, aquel de que quienes le tocan el manto quedan curados. Y entonces yo veo más que un problema sanitario, un problema de fe. Que ese problema de fe o esas discusiones se den al interior de las autoridades sanitarias, me parecería, diríamos, difícil de aceptar, pero las puedo entender. Pero que esa iniciativa surja de nosotros, me refiero a las personas que confesamos la presencia real de Jesucristo, eso exige más oración. De otro lado, yo creo firmemente que si es que uno se enferma o uno no se enferma, uno muere, uno no muere, no basta la existencia de una enfermedad, no basta la existencia de un germen, no basta la condición de la persona. Me refiero a su estado de capacidad inmunológica, nutricional, etc. Se necesita además que el Señor consienta.
Porque si es que no se me cae un cabello sin que el Señor consienta, ¿cómo yo puedo contraer una enfermedad, sea la que fuera, si es que el Señor no consiente? Y si es que el Señor consiente, y esto no es un bien, es porque el Señor quiere darme un bien mayor. Y por eso yo pienso que esta confusión es consecuencia de algo previo, que nosotros tenemos una fe sin esperanza y que valoramos más la añadidura que el reino de Dios. Y claro, si nosotros no tenemos fe, nosotros bloqueamos la acción de Dios en nosotros. Como le dirá Jesús a los habitantes de Nazaret y afirmará, nadie es profeta en su tierra. Porque no le demandaban signos, y nosotros sabemos que el signo por excelencia es la Eucaristía. Y el Señor le decía, no se le va a dar otro signo que el signo de Jonás, y pedían milagros y el Señor no hizo milagros. Y entonces, claro, con una fe debilitada, entonces yo me desplazo a una discusión meramente natural y quiero entender la realidad misteriosa, sobrenatural, don divino de la Eucaristía como si fuera de un objeto más. Y yo leía una directiva administrativa del Ministerio de Salud que cuando analiza las normas y el protocolo para abrir los templos, menciona cosas que, claro, yo diría, biomédicamente las podría cuestionar párrafo por párrafo, letra por letra, pero no se trata de eso. Pero yo diría, es tan torpe que esa directiva, yo creo que no nos afecte en lo más mínimo, porque habla de elementos y Jesucristo no es un elemento que se entrega, es Dios mismo. Y entonces, claro, vemos, porque nosotros no estamos acá en China comunista, que es un país básicamente ateo. Nosotros estamos en un país donde más del 90% se declara creyente. Y lo que nos hace comprender y constatar todas estas cosas es que nuestra fe está seriamente dañada. Entonces, más importante que la discusión si la Eucaristía se da en la mano o en la boca, sobre texto de medidas de bioseguridad, es que nosotros nos demos cuenta que si es que nuestra fe está fría o tibia, o está muerta, de poco nos sirve recibirlo en la boca o en la mano. Porque en realidad no sabemos a quién recibimos. Y entonces ese problema ha sido evidenciado de manera clara, creo, para cualquiera que quiere ver en medio de esta pandemia, si es que antes no lo habíamos visto. Y por eso es tan importante que nosotros necesitamos una profunda conversión. Con la seguridad de que si nosotros tenemos fe, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Porque lo único que nos puede apartar del amor de Dios es que nosotros no tengamos fe o que nuestra fe se entibie. Y por eso es que la batalla es por la fe. Y yo en eso, con San Pablo, en la segunda Timoteo, me parece que es una enseñanza profunda. Dice San Pablo, he peleado el buen combate, he conservado la fe. La fe se puede perder, hermanos. Y lo que nos evidencia esta pandemia es que la fe está muy dañada.
Bueno, no sé si es que hay algún otro pregunta o Sí, comentario. A voy a ver, dar pase en este momento a Julio, quien tiene un comentario de un hermano. buenas noches, padre, buenas noches, amigos. Buenas noches. Eh, a ver, sí, hay dos testimonios que los he unido en uno, pero que parecen interesantes, y hay una pregunta adicional. Los testimonios hablan, uno que viene de Costa Rica, aparentemente hay alguien de Costa Rica acá, que señala la experiencia de poder haber vuelto al sacramento, a la misa presencial, ¿no? Y dice la enorme alegría que siente ahora que en Costa Rica se han abierto los templos y están celebrando las misas, el volver, que lo hacía antes virtual, diaria, pero que ahora el hacerlo directamente y sacramental es bastante diferente. Y él se siente muy contento. Y hay otro caso, un comentario, un testimonio de un hermano peruano, que dice su experiencia que en estos tiempos de pandemia, ante la imposibilidad de ir a misa, ha visto incrementada su oración de unos 20 minutos que antes hacía a una hora y media, por lo menos, diaria, y que sigue la misa virtual dominical. Y otro, en palma con eso, de otro hermano que dice que sigue la misa diaria por medios virtuales, pero siguiendo todo el rito como si estuviera en el templo, es decir, arrodillándose, contestando al sacerdote, etc. Entonces, hay una pregunta más que viene y dice, eh, si ahora que se prohíbe a todas las personas de riesgo asistir a los templos, ¿no? Incluso algunos sacerdotes aconsejan no asistir, porque es un riesgo, dicen, si eso, digamos, de algún modo afecta en estas personas su fe, su esperanza, sus virtudes, ¿no? Su fe, esperanza y su caridad. Esa sería una pregunta, ¿no? De personas que son mayores que 65 años, ¿no? Ok. A ver, vamos a comentar esto que sirve para reforzar algunas cosas que hemos comentado, pero que creo que se necesitan puntualizar. Nosotros, en la relación con el Señor, hemos recibido los dones de las virtudes teologales y la fe la tenemos que cuidar y tenemos que hacer un trabajo para que crezca. Y el trabajo para que crezca la oración, la fe es la oración y el testimonio y recibir los sacramentos. Entonces, si las personas mayores, por su entorno familiar, porque yo conozco muchos casos también, donde los hijos, los nietos, por el amor que tienen a sus padres, a sus abuelos, prácticamente les prohíben que salgan porque temen que les pueda pasar algo y se afecte su salud. Y entonces, claro, estas personas se ven en una situación conflictiva, diríamos, intrafamiliarmente. Yo lo que aconsejaría para las personas mayores es que tienen que hacer más oración. Tienen que participar de la Eucaristía transmitida por medios de telemática, de estas redes sociales, que no son celebraciones virtuales, sino son celebraciones reales que se transmiten, tienen que hacer comunión espiritual y las parroquias tienen que llevarle la comunión sacramental a esas personas a su domicilio. Y de esa manera, estas personas van a crecer en este tiempo de prueba y van a poder dar testimonio para sus familiares. Pero estas personas tendrían que, yo diría, en su acción evangelizadora, justamente decirle a la familia, perfecto, tú dices que yo soy persona vulnerable y por esos motivos me tengo que cuidar. Gracias, hijo, gracias, nieto, bisnieto, lo que corresponda. Pero tú que no eres vulnerable,
con todas las medidas, tú sí tienes que asistir. Porque tienen que seguir evangelizando. Pero si es que el abuelo o la abuela se sienten que, bueno, no voy, etcétera, y se quedan, yo diría, impasibles por la situación de los miembros de su familia, que de repente antes de la pandemia nunca iban. Entonces yo creo que ellos tienen que aprovechar esta circunstancia y decirle, mira, hijito, hijita, yo sí efectivamente, como tú dices, voy a guardar estas medidas de bioseguridad, pero ustedes asistan, porque nuestra familia, la iglesia necesita la conversión. Y entonces, si es que yo ya no puedo asistir, ustedes tienen que ocupar mi lugar y acompañarme en la oración. Entonces, tienen que hacer evangelización. Pero no pueden quedarse en la situación cómoda, disculpen, de repente el término no es el apropiado, de decir, bueno, ya no voy y nadie va, porque tal vez ellos puedan conservar la fe, pero tal vez si es que en su familia, los hijos, los nietos, han tenido una participación esporádica en la celebración eucarística, sí pueden perder radicalmente la fe. Y entonces es un tiempo donde la evangelización no se puede detener. Como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Y entonces creo que eso ayudaría a que la iglesia doméstica, la familia, se convierta en comunidad orante y que el Señor pueda seguir obrando. Y como claro, yo no los conozco ni les puedo dar órdenes porque yo no tengo esa posibilidad, y claro, ¿quién me va a hacer caso? Ustedes pregúntenle, y me refiero a las personas que están en esa situación, pregunten en oración al Señor. Señor, ¿qué es lo que corresponde? ¿Y qué es lo que corresponde que yo haga con mis hijos, con mis nietos? Y entonces, efectivamente, un signo de que aman a sus abuelos, a sus padres, es que los quieran cuidar en su salud física. Y si es que los aman, yo creo que los padres y los abuelos tienen autoridad para poder evangelizar de repente ahora mejor que en otros momentos a los miembros de su familia. Porque lo que nosotros sabemos es que el tiempo es apremiante. Ahora, lo que sí creo es que deben de pedir la comunión sacramental en el domicilio, según las posibilidades de las parroquias, porque en las parroquias no es que hay tantas posibilidades de llevar la comunión al domicilio a todas las personas, pero por lo menos una vez cada 15 días, una vez al mes. Pero creo que necesitamos la comunión sacramental. Como decía la iglesia primitiva, sin la Eucaristía no podemos, non posso. Padre, No sé si... finalmente, sí, disculpe, disculpe, ¿lo he interrumpido? No, Ay, sigan. bueno, como ya es un poco tarde, nada más había una última consulta. Varias de las preguntas que han planteado los hermanos las ha respondido en estas tres, en estas dos que ya ha respondido usted. Un comentario de un hermano sobre el tema de las normas litúrgicas para los laicos que presenciamos las misas en este momento a través de los medios de comunicación. Comenta de que algunos sacerdotes no invitan a mantener justamente estas posturas correctas, tampoco invitan a dar la paz. Es un tema de un poco de displicencia de algunos de los sacerdotes. ¿Cómo nosotros podemos estar más enterados de estos temas si no se hace como una campaña
al respecto. ¿Cómo podríamos actuar, Padre? Bueno, lo que nosotros, por eso, volviendo al punto, nosotros necesitamos, justamente porque la situación, el contexto, las circunstancias son difíciles, y cuanto más difíciles y más difíciles es la vida cotidiana, necesitamos más fe. Entonces nosotros tenemos que comprender que urgentemente todos necesitamos crecer en la fe. Y repito, la fe crece en la oración, la fe crece con el testimonio de vida, testimonio del Evangelio de Jesucristo vivo entre nosotros y en nosotros, y la fe crece con los sacramentos. Y entonces, muy importante es la disposición interior. Y la primera disposición interior es rechazar el pecado. Entonces, como yo confieso, y entonces escucho las confesiones de la gente, yo veo que muchas personas se preocupan de lo externo y poco del interno. Entonces, las disposiciones externas son importantes, pero mucho más importante es la disposición interna. Y entonces, la gente tiene que darse cuenta que tiene que cortar con el pecado. Porque yo veo muchas personas que son muy ligeras en su cuidado de su vida, que parece que olvidan que somos templo del Espíritu Santo, pero andan muy preocupadas de las cosas externas. Y generalmente esas dos cosas van juntas. Despreocupación por lo externo e hiperprolijidad por lo interno, que era el problema de los fariseos y que el Señor nos advierte. Y por eso a Jesús lo fisgaban y decía, este no se lava las manos. Y entonces, eso es lo más importante. Entonces, cuando nosotros sobredimensionamos lo externo al interno, estamos cometiendo un error garrafal y necesita conversión. Ahora, si es que las personas que tienen esta preocupación son personas que tienen una lucha frontal contra todo pecado y personas de oración, entonces vamos al segundo punto, a las disposiciones externas. Y entonces dentro de las disposiciones externas es cierto, se necesita más catequesis, se necesita hacer mayor explicación de qué es este don infinito que Dios Padre nos ha dado en su Hijo, en este memorial que es el memorial de su Pascua, que es sacramento de redención, de vida, y cómo tenemos que estar bien dispuestos. Y lo primero que hay que hacer es entender que es eclesial. Entonces, mi consejo es, no vean solos con su celular, no participen solos con su celular en la misa. Si es que viven con sus padres, con sus hermanos, hagan el esfuerzo de prepararse en oración y de participar a través de estos medios en familia. Eso es fundamental. Adicionalmente, si es que tienen la oportunidad de participar presencialmente, bien dispuesto por la confesión sacramental, con oración previa. Uno se tiene que preparar desde el día anterior para la misa. Antes, las misas solo se celebraban en la mañana. La gente, antes de acudir a la misa, tenía que hacer ayuno desde el día anterior. Y la gente iba más dispuesta. Cuando se han flexibilizado para facilitar la participación de las personas, esas facilidades
simultáneamente han traído un relajamiento de las disposiciones de las personas. Y entonces nosotros tenemos que reevangelizar, como nos llama la Iglesia a través de varios papas, y los que necesitamos ser reevangelizados somos todos. Los clérigos, la jerarquía, los religiosos y los laicos, sin excepción. No hay ninguna persona que no necesite ser reevangelizada. Eso se le llama la nueva evangelización. Y en la nueva evangelización, lo principal es justamente comprender que lo más sagrado que tenemos es la Eucaristía. Y entonces nunca, probablemente mientras estamos en la vida presente, podremos tener las disposiciones necesarias. Y siempre vamos a ser indignos de participar en la celebración. Una sola Eucaristía bastaría para santificarnos. Pero como no vamos bien dispuestos, el Señor una y otra vez se nos vuelve a entregar. Parece que no nos damos cuenta, pero eso es como si el Señor hubiese llegado al pueblo de Israel, al pueblo judío, no una sola vez, y hubiese estado dispuesto a ser crucificado muchas veces. Y entonces tenemos que darnos cuenta del don inmenso y de lo poco dispuestos que hemos estado. Si es que ahora muchos creen que están bien dispuestos, bendito sea Dios. Pero lo más probable es que gran parte de las veces que hemos acudido a la Eucaristía, probablemente la mayor parte de las veces no hemos estado bien dispuestos. Porque cuando decimos que esto es una prueba, lo que estamos diciendo es que el Señor consiente esta situación. Y si es que Él consiente esto y nos prueba es porque Él quiere que nos demos cuenta. Y entonces yo en lugar de darme cuenta me voy por las ramas. Y eso mismo se veía en el pueblo judío cuando discutían acerca de la posibilidad del exilio. Es decir, de perder el templo, de perder los sacrificios, de perder los sacerdotes. Y nosotros sabemos que la supresión del sacrificio perpetuo es uno de los signos de la parucía. Y entonces parecería que no terminamos de enterarnos. Y no nos damos cuenta que el Señor nos espera, pero no es que nosotros dominamos el tiempo. Porque llega un momento en que el tiempo se agota. Y nosotros tenemos que comprender que hay pasajes del Evangelio donde el Señor nos advierte y quiere que estemos vigilantes, comprendiendo los signos de los tiempos. Y por eso es que la palabra central creo que es conversión. Si le queremos dar una alegría al Señor, o mejor, si amamos al Señor, ¿le queremos dar una alegría o le vamos a negar una alegría? Y el Señor nos dice hoy día, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Y yo les mencionaba que esos 99 justos no son criaturas humanas, porque todos nosotros somos pecadores. Y si es que alguno de ustedes cree que no es pecador, dice San Juan, no yo, es un mentiroso. Y si soy pecador, necesito conversión. Entonces no me voy por las ramas, no me vaya por las ramas, que era lo que hacían los fariseos y los escribas con Jesucristo. Y entonces tengo que ponerme de rodillas y decirle, Señor, perdón.
Y entonces no está pensando, mira, a ver, de la mano, de rodilla, que no son cosas superfluas ni banales, pero las ofensas que recibe el Señor son mucho mayores. Entonces, no nos engañemos creyendo que estamos bien dispuestos y participamos como es debido en la Eucaristía. Porque si es que así fuera, no viviríamos la situación que tenemos. ¿Y por qué digo eso? Porque el Señor, eso, Él mismo nos lo dice. No es mi interpretación personal. Por eso, este es un tiempo de gracia, es un tiempo de conversión, es un tiempo de testimonio. Y no tengamos miedo, porque el Señor ya venció y la fuerza del infierno no prevalecerá. Bueno. Muchísimas gracias, Padre. Tenemos algunas preguntas que se han respondido a lo largo de la ponencia. Otras preguntas que ha respondido el Padre, mientras las recibíamos, las estaba respondiendo el Padre, así que, hermanos, si han tenido la oportunidad de escucharla, genial. Si no, los invitamos también a que las revisen nuevamente toda la charla en las redes sociales, que se va a colgar esta misma charla en Facebook, lo vamos a poner en los distintos medios de los que disponemos. Compartan, por favor, porque estamos justamente en un momento de evangelizar, como ha dicho el Padre. Muchísimas gracias, Padre. Los invitamos a participar de la charla del próximo jueves. Iniciamos a las 7 de la noche con el rezo del Santo Rosario. Y acuérdense, por favor, de compartir también en nuestras redes sociales, en sus redes sociales, para que más hermanos tengan la oportunidad de recibir estas charlas de formación. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, Padre. Chao, gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por su hermano. paciencia. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao, Padre. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Padre. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.